Las patadas de Scott Adkins parecen imposibles. Sus giros son tan rápidos y precisos que cuesta creer que estén coreografiados. Después de más de 30 años dedicados a las artes marciales, quedó claro algo que muy pocos han podido entender. Nadie pelea como Scott Adkins. Scott Adkins construyó algo completamente diferente. Desde los 13 años se entrenó de forma obsesiva taekwondo, judo, kickboxing, capoeira, krav maga y wushu. Más adelante añadió disciplinas como MMA, muay thai, ninjutsu y jiu-jitsu brasileño. No lo hacía para coleccionar cinturones, sino para entender el combate desde todos los ángulos posibles. Lo que hacía diferente a Adkins no era la cantidad de disciplinas en su historial, era lo que había logrado con ellas. Technically, martial arts is the art of war. It's basically the art of kicking the crap out of someone. Sorry. Se convirtió en instructor certificado de kickboxing por la Asociación Profesional de Kickboxing en el Reino Unido. Había enseñado y practicado lo suficiente como para saber exactamente lo que hacía que un golpe fallara y qué se necesitaba para que un impacto se viera y se sintiera verdaderamente devastador ante la cámara. Antes de que Scott Adkins se convirtiera en el legendario Yuri Boyka, Hollywood ya estaba repleto de actores que sabían lanzar un puñetazo frente a la gente. Algunos tenían experiencia marcial, otros simplemente memorizaban la coreografía justa para salir del paso. Pero Scott llegó a la industria con una mentalidad revolucionaria. Él no buscaba que las peleas parecieran simples peleas callejeras desordenadas. Él quería capturar la espectacularidad del cine de Hong Kong, pero con una fuerza y contacto físico tan reales que el espectador pudiera sentir cada impacto en su propio cuerpo. Desde sus primeras películas de acción, insistía en ejecutar las técnicas completas en lugar de acortarlas para facilitar el trabajo de la cámara. Mientras muchos actores lanzaban patadas a media altura para que el ángulo hiciera el resto, Adkins prefería extender cada movimiento hasta el final. Incluso si eso significaba repetir la escena una y otra vez, el resultado era evidente. Sus golpes tenían una velocidad y una amplitud que rara vez se veía en el cine. Eso empezó a llamar la atención de los especialistas, no porque Scott fuera imprudente, sino porque obligaba a todos a mantener el mismo nivel de precisión y velocidad que él llevaba al set. Una fracción de segundo de retraso era suficiente para recibir una patada donde no estaba prevista. Y cuando alguien puede girar más de 360 grados en el aire antes de conectar una técnica, el margen de error prácticamente desaparece. Y eso se notaba en el set, porque cuando Adkins aceleraba, los dobles entendían rápidamente que aquello no era coreografía, era técnica real ejecutada a velocidad real. En 2006, a Scott Adkins casi no le dan el papel que lo cambiaría todo. El director Isaac Florentine tuvo que pelear con los productores para que le dieran el rol de Yuri Boyka en Invicto 2. Los productores decían que Adkins era demasiado atractivo, demasiado bajo, no imponía suficiente. Florentine insistió. Adkins se dejó barba, usó zapatos de tacón elevado y apareció en cámara. Nadie volvió a dudar de él. Boyka se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la historia del cine de acción independiente. La frase que definió el personaje, la ambición de convertirse en el peleador más completo del mundo, resonó en aficionados de todo el planeta. I'm the most complete fighter in the world. Y lo que hacía funcionar esa frase era que cuando Adkins la decía, el público lo creía, porque sus movimientos lo respaldaban. You know, he's a religious guy, but he's got this fury within him, this darkness inside of him, which probably he can tap into that as a fighter, and that's one of the reasons why he's, you know, one of the best fighters on the planet, because he's got this thing within him that's quite dark, and he can channel that in the ring. But I think in his personal life, this is something that has brought him no end of trouble. You know, this is the reason why he's in prison in Undisputed 2. And in this film, he goes to church, he donates a lot of his money to the church. He's doing everything that he can to become a better person in the eyes of God. He's basically trying to save himself so that he has a place in heaven. But also, he harbors this dream of being the world's most complete fighter, that he wants to be a champion. So when that opportunity comes, and he believes that this is a gift from God, he has a chance to prove to the world that he can be a champion. And he harnesses this darkness within him. It actually gets him in trouble again.
Las patadas giratorias, los saltos, la velocidad en las combinaciones, técnicas que requerían años de entrenamiento específico ejecutadas con una fluidez que hacía parecer que el cuerpo de Atkins simplemente no tenía limitaciones físicas, y los dobles que trabajaban con él lo comprobaban en carne propia, porque lo que Atkins exigía en cámara lo exigía también en los ensayos, y en las repeticiones, y en la siguiente toma, y en la siguiente. Hay una razón por la que las peleas de Scott Adkins se sienten diferentes incluso cuando comparte pantalla con otros artistas marciales de alto nivel. No es solo por las patadas o por los giros, es porque muy pocos actores son capaces de mantener la misma velocidad durante toda una coreografía. En el cine de acción, las escenas de combate no se filman de principio a fin. Cada intercambio de golpes puede repetirse 10, 20 o incluso 30 veces desde ángulos distintos. Eso significa que una combinación de apenas 5 segundos puede requerir cientos de movimientos ejecutados exactamente de la misma forma. La mayoría de los actores empiezan a perder velocidad con el paso de las horas. Scott Adkins hacía justamente lo contrario. Quienes han trabajado con él cuentan que su condición física le permitía repetir las escenas una y otra vez sin que sus movimientos perdieran explosividad. Sus patadas seguían llegando a la misma altura. Sus giros mantenían la misma velocidad y su precisión apenas disminuía incluso después de una jornada completa de rodaje. Para los especialistas eso significaba que no podían relajarse ni un solo segundo. Si Scott seguía atacando al 100% en la toma número 20, ellos también tenían que hacerlo. Esa intensidad quedó especialmente clara en las películas como Ninja, Invicto, Accident Man y One Shot. En todas ellas comparte pantalla con especialistas y artistas marciales de primer nivel, muchos con años de experiencia en combates coreografiados. Is when you named the most skilled martial arts actor. Yeah, and I'm pissed off that I didn't mention Scott Adkins. But I didn't give him his praise. But Scott is the hardest working guy out there right now. Yeah, and that's like a brother to me. Sin embargo, Scott rara vez baja el ritmo para facilitarles el trabajo. Al contrario, son los demás quienes terminan adaptándose a su velocidad. Y eso no ocurre por casualidad. Antes de convertirse en actor, Adkins pasó años perfeccionando su condición física. Su preparación no estaba orientada únicamente a verse frente a una cámara. Estaba diseñada para que pudiera ejecutar técnicas complejas una y otra vez sin perder precisión. Esa combinación de resistencia, coordinación y explosividad terminó convirtiéndose en una de sus mayores ventajas. Por eso, cuando ves una pelea de Scott Adkins, da la impresión de que nunca deja de moverse, mientras otros actores necesitan pequeñas pausas entre combinación y combinación para que la coreografía respire. Él enlaza patadas, puñetazos, rodillazos y proyecciones con una fluidez poco común. Es un ritmo que exige mucho más de quienes están frente a él. Y aunque esa capacidad física explica una parte del fenómeno, todavía no responde la pregunta más importante, porque la velocidad por sí sola no convierte a alguien en un peleador único. Lo que realmente distingue a Scott Adkins es la forma en que mezcla disciplinas completamente diferentes hasta crear un estilo que nadie más ha conseguido reproducir. Si le preguntas a 10 personas cuál es el estilo de pelea de Scott Adkins, probablemente obtendrás 10 respuestas distintas. Algunos dirán que hace taekwondo, otros hablarán de kickboxing. Habrá quienes vean movimientos de wushu, de judo o incluso de jiu-jitsu brasileño. Y lo curioso es que todos tendrían parte de razón. Pero hay algo que muchos desconocen. Cuando Adkins llegaba a un set, no llegaba solo como actor, llegaba como alguien que había estudiado, analizado y diseccionado cómo funciona el combate cinematográfico desde todos los ángulos imaginables. Ese es precisamente el motivo por el que resulta tan difícil imitarlo. Cuando Scott lanza una combinación, rara vez utiliza movimientos de una sola disciplina. Puede comenzar con un jab de boxeo, seguir con una patada circular propia del taekwondo, enlazar un giro inspirado en el wushu y terminar derribando a su rival con una técnica de judo. Todo ocurre en apenas unos segundos y con una fluidez que hace que el cambio entre estilos pase completamente desapercibido. Y esa versatilidad quedó inmortalizada en un personaje, Yuri Boyka. Cuando apareció en Invicto 2, el público nunca había visto a un peleador de ficción moverse de esa manera. Boyka no era un karateka, un kickboxer o un practicante de taekwondo. Era una combinación de todo. Sus patadas giratorias, sus saltos imposibles, sus ataques con rodillas y sus proyecciones parecían romper las reglas del cine de acción moderno.
Con cada nueva película, Scott llevó ese estilo todavía más lejos. En Ninja incorporó un trabajo de armas y desplazamientos mucho más técnicos. En la saga Invicto añadió más grappling y llaves de sumisión. En Accident Man mezcló golpes rápidos con movimientos callejeros. Y en One Shot demostró que podía mantener esa misma intensidad durante largas secuencias casi sin cortes, algo que muy pocos actores serían capaces de hacer. Isaac Florentine, el director que lo lanzó, dijo sobre él: Scott debería haber sido James Bond, debería haber sido Batman, porque la gente va a ver a alguien que no solo puede actuar, sino que se mueve como nadie más, sin especialistas ni dobles, sin dobles. Esa frase lo dice todo, y los dobles que trabajaban con él lo sabían mejor que nadie. Gracias por ver este video. Si te gustó, tenemos otro esperándote aquí abajo.